Ya comenzamos a grabar, hermano Oswald, la clase es suya. ¿Le comparto la pantalla? No, todavía no. Perfecto. Buenas tardes a todos. Están hoy todos en mute, está bien. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio de Tito y para comenzar vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo y también gracias por ese clima que estaba en Suecia, Señor, y en cada una de las partes que nos compartimos, Señor. Permite que sea agradable a cada uno, que las personas que están puntuales también es una buena señal que quieren aprender más de tu palabra. Háblanos a través de ella. Que esta carta de verdad nos dé muchas herramientas para podernos acercar mucho más a ti. Amén. Amén. Bueno, pero yo sí quisiera que abrieran los micrófonos y contestaran algunas preguntas, porque yo hago muchas preguntas. ¿Cuál es el tema de hasta ahora que hemos visto? Porque yo creo que ahora sí lo tenemos claro. ¿Cuál es el tema de Tito? ¿Cuál creen ustedes que es el tema principal de Tito? ¿Mm? Cuéntenme. Hermana Isabel, hermano Román, hermana Dismeri. Cuéntenme. ¿Cuál es el tema principal? ¿O de qué se trata la carta? El tema principal, bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que es exaltar la divinidad de Cristo. El primero, digamos, porque hay varios temas, pero pienso yo que... ¿De dónde sacas eso que tú estás diciendo? Eso lo saco cuando, todo el contexto de la carta, donde él siempre está mandando a Pablo, está mandando a Tito a corregir, a establecer ancianos y todo eso, pero en las correcciones y todo eso, de lo que yo he leído, creo que está saltando, pues al parecer, las malas enseñanzas que ellos tenían era porque no tenían la certeza de que Cristo era Dios. Entonces, al al mandarles corregir y que enseñen la sana doctrina y todo eso, entonces esta verdad es preeminente en lo que él le manda. Ojo con todo lo que tú has dicho, pero me gusta lo último que acabas de decir, la sana doctrina. ¿Sí? Es un tema grande. Y un tema de la sana doctrina es el que tú has dicho, la divinidad de Cristo. ¿Sí? Pero digamos que cuando uno saca un tema, está en todos los capítulos, está centrado, y aquí uno de los temas es el que tú dices, la sana doctrina. ¿Y cuál sería otro o solamente está ese tema? Así como principal. ¿Mm? ¿Qué dice hermano Román? Usted que aparece ahí valientemente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo lo que saco es en los dos primeros, lo primero que hemos estudiado, la parte donde Pablo le recomienda a Tito le da ciertos mandatos, ¿no? O sea, porque la iglesia se había tergiversado lo que es la sana doctrina, ¿no? Entonces, él lo que le hace es instruirlo nuevamente para que él intente enderezar lo que se había desviado en su momento, ¿no? Ok. O sea, bien. La hermana Isabel dijo que uno de los temas era la divinidad de Cristo y luego terminó hablando de la sana doctrina, que era el tema que su merced me lo dice también. ¿Ve otro tema grande, otro tema que vaya enlazado con la sana doctrina o no, hermano Román? a ver. De pronto, de lo que usted haya comprendido, tranquilo, no tiene que... Su comprensión de la lectura o del estudio que pueda hacer. Había también hablado sobre las características que había, porque Pablo le había dicho a
o lo había enviado a Tito por el tema de que él tenía que nombrar ancianos, Sí. y había características de cada uno de ellos, ¿no? Que tenían que ellos ser, Ok. Bien, eso bien, bien, también. bien. Me sirve eso que su merced está diciendo para poder empezar a hablar. Porque digamos que el tema de Tito, todo el mundo cree que es en el 1.5. Es que te dejé para que cosas, o sea, habían cosas desordenadas y pusieras a ancianos en las ciudades, ¿cierto? Pero uno Cierto. leyendo la carta se da cuenta que esa es una de las tareas que él tenía que hacer. Pero especialmente el tema de la carta no es exactamente esa parte, ¿no? Que él tenía que encargar, al principio le dice, de tener en cuenta y aclarar la sana doctrina. Razón por la cual él tenía que dejar ancianos, ¿cierto? En cada ciudad. Y quisiera que viésemos eso hoy. Comenzando, ya hemos visto la introducción, ya hemos visto los temas y ahí vamos a ver el otro tema grande que toca la carta. Entonces, quiero que vayamos al capítulo 1, versículos 5 y 6, ahí donde Pablo, donde el hermano Juan hace referencia. Entonces, versículo 6, 5 y 6, pues. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces aquí la palabra ancianos es la palabra ¿qué? ¿Me recuerdan? ¿O qué significa eso de anciano? ¿Un sabio? Pastores, presbítero. Presbítero. Presbítero, que significa supervisor. Mm. Es un supervisor, o sea que él lo que tenía que dejar eran supervisores en cada ciudad. Ya había establecidas iglesias. Entonces estas iglesias tenían sus pastores y todo eso, pero les faltaba algo y era un tipo de personas, unos ancianos. Quisiera que entendiésemos algo que a veces nosotros los seres humanos no entendemos y quiero que lo veamos hoy. Y es que nosotros tendemos a jerarquizar. Entonces, el ser humano desde el principio tiende a jerarquizar. Entonces, hay unos que son, yo me acuerdo en Génesis que dice que el primer grande, ¿cierto? El primer poderoso, parece que era un tipo fuerte. Y todos los que tienen dominio sobre otros, entonces estos son superiores y luego empezaron los imperios. A través de todo el tiempo, nosotros tenemos como una jerarquía. Y en la obra del Señor, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, que él a unos constituyó a pastores y maestros, profetas, evangelistas, ¿cierto? Y de todos estos los encargó, solo tenía un fin. ¿Cuál era ese fin? Edificación de la ¿Cuál es iglesia. el propósito? Ah, mi hermana Isabel. Todo es para la edificación de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que él no dejó todas esas personas como una jerarquía, sino que todo iba a funcionar en torno a la iglesia, a la edificación del cuerpo de Cristo. No hay jerarquías. Quien ha puesto las jerarquías es el hombre. Nosotros lo vemos a través de Jesús, que él nunca jerarquizó a nadie, ni nada. Preparó a sus discípulos, preparó a sus 12 y los preparó para que hicieran el trabajo, pero nunca los dejó por encima de nadie, solo que eran personas capacitadas. De acuerdo a eso, entonces es bueno que nosotros veamos, esto que está escribiéndole Pablo a Tito está en desacuerdo con eso, o él está poniendo jerarquías, ¿sí? Aquí vemos un problema, y es que habían personas que están enseñando cosas que no son. Están los encargados de la iglesia, pero él desde el principio le dijo, deje supervisores, deje presbíteros, deje personas que vigilen, que estén pendientes de las cosas.
Un pastor no puede hacer todo. Un pastor no puede hacer toda la labor de la iglesia. Él es el encargado y está al frente de dirigir la congregación, es el encargado de llevar por el camino, de alimentar las ovejas. Pero aquí aparece otro tipo de personas. No, nadie es más que nadie en la obra del Señor. Yo nunca veo que Pablo sea más que alguien o que Pedro sea más que otra persona. Todos son iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene sus funciones. Aquí hay una función. Y ahí en el mismo texto lo vamos a ver. Cuando dice que designe ancianos. Entonces designe supervisores. Y quiero que veamos hoy cómo tienen que ser esos supervisores. O qué diferencia tienen con respecto a las demás personas que están en la misma iglesia, que comparten en la iglesia, porque los supervisores no va a ir a sacarlos de las universidades, ni de los seminarios, ni de los institutos. Los va a sacar de la misma iglesia. Pero ¿qué tienen ellos de diferente que no tengan los demás? Entonces, en el versículo 6 dice así. Y esto es, si alguno es, ¿cuál es la palabra que usa ahí? ¿En sus Biblias? Versículo 7. Irreprensible. Versículo 7. Irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Es la primera pregunta. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Qué Que no podemos tenga entender algo por una persona? que no tenga algo por el cual pueda ser reprendido, acusado. Bien, hermana Isabel, ¿andas bien de griego? La palabra irreprensible sí es exactamente, está dividida en dos partes. La primera es sin y la segunda es acusación. Entonces, cuando yo uno esas dos palabras, encuentro que irreprensible es que es una persona que no tiene acusación. Entonces, ¿acusación de qué? Preguntaría yo. Esto es designa anciano y lo primero es que no tenga ninguna acusación. La pregunta es, ¿acusación de qué? ¿Y por qué? Preguntaría yo. Entonces vamos a ver si en el resto de las palabras que él tiene para Tito lo dice. Entonces lo primero que le dice, ¿qué es? ¿Cuál es fuera de ser irreprensible? ¿Qué tendría que ser para el ser irreprensible? Entonces, ¿qué es lo primero que dice ahí? Marido de una sola mujer. Ok. Aquí no me quiero meter en problemas teológicos. El texto dice marido de una sola mujer. Aquí no me dice que tiene que ser casado una vez o dos veces, ya no sirve, no. Dice que es marido de una sola mujer. Y quiero que para entender esto contextualicemos. Estamos en la época de Roma. El único pueblo que no tiene la monogamia es el pueblo judío. El resto de todos los pueblos de la tierra lo tienen. Entonces, pensar que no le está, que está diciendo que una sola mujer y que, o que se haya casado una sola vez, pues eso cerraría súper a toda a una sociedad. Pero sí le dice algo, marido de una sola mujer. Entonces, aquel hombre que es irreprensible solo tiene una esposa. Aquí no me habla ni del pasado, ni del futuro, sino me habla del presente. Que sea marido de una sola mujer. Recalco porque aquí podemos tener interpretaciones. Yo solo voy a lo que dice el texto y el texto dice marido de una sola mujer. No me está hablando nada más. Y fuera de eso, dice otra cosa. ¿Qué dice? Una sola esposa, ¿qué más? Hijos creyentes. Sí. ¿Y estos hijos creyentes cómo deben ser? Que no estén acusados de disolución, ni rebeldes, ni acusados de disolución. Pablo, para hablarle a Tito sobre los que deberían ser supervisores,
Él les dice lo primero, que sean irreprensibles, que no tengan acusación. Pero, ¿cuál es el primer escenario en el cual está escrito estas cosas? ¿A dónde lo lleva? ¿Cuál es el primer escenario donde este hombre debe ser irreprensible? Donde esta persona debe ser su casa. Su casa. Qué cosa tan particular. Y eso es algo que nosotros debemos como ponerle mucho cuidado, porque a veces lo más fácil es, decía, que tenga el seminario, que tenga 3 posgrados y que mínimo haya hecho un doctorado en divinidades, que es el más económico. No, no. 2 cosas. Una, que tenga una sola esposa. 2, que tenga hijos creyentes. O sea, que su familia debe ser creyente o no debe ser creyente. Debe ser creyente. ¿Y cómo podemos saber que estos hijos son creyentes? Porque no están acusados de disolución ni de rebeldía. Eso quiere decir que estos hijos deben estar sujetos a su papá. En este caso, al anciano. O sea que lo primero que podemos ver es que para nosotros ser irreprensibles, debemos ser irreprensibles en nuestra casa, en el hogar. Eso es algo que está aquí, y no solamente en este texto, sino está en Timoteo y está también en Pedro. Entonces es algo que estaba ahí, clarísimo, clarísimo. Este hombre no debe tener acusación, y la primera parte donde no debe estar acusado es en su casa. Y es algo bien particular, porque hoy en día a la última persona que le preguntan son a los hijos o a la esposa. Y es algo que nosotros no comprendemos. ¿Por qué? Cuando yo voy a otro lugar y me dicen, ay, hermano, ay, que no sé qué, usted mejor dicho. Y yo les digo, mire, ustedes quieren saber cómo soy yo, pregúntele a mi esposa y pregúntele a mis hijos y a mi familia extendida. Ellos les dicen sí, porque toda la gente como que idealiza al ser humano, ¿cierto? Y yo me he encontrado pastores que les pegan a las esposas y tienen congregaciones grandes, no estoy hablando de pastores, sí, a toda hora pelean. Sus hijos son la vergüenza de la iglesia. Esto no se trata que yo responda por la salvación o no la salvación de mis hijos, pero si hay algo que tiene que aquí que yo veo muy claro, y es que los hijos deben reconocer ese liderazgo y ese ser irreprensible de su papá. No estoy hablando de perfección, sino que no lo pueden acusar de nada, ¿sí? No hay una cosa más tremenda que uno pueda ser acusado. Entonces uno, no sé si les pasa en su iglesia, pero mucha gente deja de ir los domingos a la iglesia. Entonces cuando uno los llama entre semana, hermano, que no lo vi. Dice, no, hermano, es que cuando estábamos saliendo, esta fiera sacó las garras y hablan de esa manera, como si la esposa fuera así, ¿cierto? O viceversa. No, es que nosotros no vamos a hacerle morcillas al diablo, que es una expresión muy colombiana para decir que no ser hipócritas. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que él es uno allá en la iglesia, ay, ustedes lo ven con cara de angelito, pero solo es que salgamos y él es un tremendo hermano. Así me han dicho muchas veces. Entonces uno dice, wow, ahí es donde uno le toca como pastor trabajar más, porque dice, estamos viviendo como una doble vida. Y es porque pensamos que somos cristianos y creemos en el Señor, porque vamos a la iglesia, levantamos las manos y adoramos a Dios. O porque decimos en la oración de fe, entonces ya lo somos. Y resulta que uno es una persona irreprensible, primero que todo, en su casa. Entonces aquí yo veo que si es marido de una sola mujer, debe ser fiel a su esposa. Si que tenga sus hijos creyentes, debe de ser una persona que comparte el evangelio en su familia. Y que sus hijos estén sujetos al papá. Esto es muy complicado. Ustedes dirán, no, ahora sí, si quería servirle al Señor, ahora sí menos, ¿no? No, sencillamente es la forma en que la sana doctrina va acompañada del otro tema,
que son las buenas obras. Si yo creo en el Señor, si yo creo que tengo una sana doctrina, mi vida debe reflejarla. Y la primera parte donde mi vida debe reflejar es en mi familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para ser un anciano, un supervisor, pues tiene estos requisitos, ¿no? Menos mal que son solo para los supervisores. Gracias al Señor, no son para nadie más. Sin embargo, en el versículo 7 dice, porque el obispo, entonces aquí está la otra palabra. ¿Cuál es el obispo? ¿Cuál es el obispo? ¿Se acuerda que ya lo habíamos hablado? De las dos palabras. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un anciano? ¿Se acuerda que ya habíamos visto obispo y anciano? Que el uno era supervisor y el otro ¿qué era? ¿Quién se acuerda? El obispo, ¿qué tendría que ser? Como hoy, si hoy venimos a hablar de los obispos, ¿de quién creen ustedes que hablaríamos? ¿Quiénes serían los obispos? El Ayúdenme liderazgo. porque eso ya lo vimos. ¿Quiénes? El liderazgo. Unir. La verdad no lo tengo en mis notas, obispo. Sí. Un ¿Quién líder. tiene alguna? El episcopos. Sí, también es supervisor. El uno es presbítero, presbítero en griego, que es supervisor, y este es un obispo. ¿Qué es lo que hacía un obispo? Es como un guardián, como alguien que guarda. Sí, o sea, esa es la figura. Entonces, tanto los supervisores como los obispos, porque aquí dice, porque el obispo, o sea, el anciano, en una palabra arriba es presbítero y la siguiente es diferente, pero parece que tienen una labor y es como de cuidar. Entonces, aquel que quiere guardar, él quiere cuidar, ¿cómo debe ser? Otra vez, versículo 7, ¿cómo debe ser? Irreprensible. Como ¿Y qué administrador de hace Dios. Entonces, ¿qué podemos entender del obispo? ¿Quién puede ser un obispo? Alguien que no tenga acusación en contra Sí, de él. pero mira que dice, porque el obispo no debe estar sin acusación, ¿cómo qué? Administrador de Dios. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que hace? Es Este obispo, ¿qué está administradora. haciendo? Es una administradora. Sí, hermana Isabel, pero si es administrador, ¿cuál debería ser entonces su trabajo? ¿Qué está haciendo este obispo? Es un pastor. Puede ser, hermana. Muy bien. ¿Por qué piensas eso? Me gusta eso. ¿Por qué crees que es un pastor? Porque es un administrador de la palabra de Dios. Es un administrador. Es un administrador como administrador, o sea, que está trabajando, está administrando algo que no es de él, sino que es de quién? De Dios. De Dios. Dios. Alguien es dueño de la empresa y uno sencillamente administra esa empresa. No es mi empresa, pero yo administro la empresa de alguien. Y en este caso, esta persona trabaja. Y este que trabaja, este que es pastor, tiene un requisito diferente al que va a ser supervisor. ¿Cuál es el No. requisito que los dos deben tener? Ser irreprensibles. Ser irreprensibles. Cualquiera que trabaje, o sea, no solamente el que va a supervisar debe ser sin acusación, sino cualquiera que trabaje para el Señor no debe tener acusación. Cualquiera que trabaje en las cosas del Señor. Esto que incluye el que tenga que arreglar la iglesia, el que tenga que ser ujier, todo eso está sirviéndole. ¿A quién le sirven? ¿Al pastor, a la denominación, a la iglesia o a Dios? Pregunto yo. A Dios. Adiós. A Dios.
Entonces, en cierta manera, ¿será que esto alcanza a todos o algunos nos podemos esquivar? Porque si yo digo que le sirvo a Dios, entonces soy administrador de lo que Él me ha dado, ¿sí? Si Él me ha permitido tener el don de servicio, que es un don, que es un regalo que Él ha dado, ¿será que yo soy menos que el pastor que tiene el don de la palabra? ¿Sí lo tiene? No. Son regalos de Él. Nada ha hecho esa persona para tenerlo, solo que Dios le da a algunos algo. Yo veo mucha gente que sin uno decirle, hermano, necesitamos una ayuda, colaboran que da miedo y uno desde el primer día que se sientan, se termina el culto y quieren arreglar, quieren ordenar y uno dice, este tiene un don desde el primer día del don de servicio. Sirven, como otros salen y quieren llegar a compartir la palabra, él es evangelista, lo que sea. Si se dan cuenta que todos trabajan para lo mismo, el administrador de las cosas de Dios. Entonces, todas las personas que trabajen para el Señor no deben tener acusación. Esto es tremendo. Y la primera parte, ya lo vimos, donde no deben ser acusados es en su casa. Ahora miremos la segunda parte. Versículo 7. Empieza a decir, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. ¿Está hablando de prohibiciones? Pregunto yo. En ese versículo, ¿está hablando de prohibiciones? Sí. No, ¿De qué no estaría hablando? ¿Qué sería entonces cuando una persona no es obstinada, no es iracunda, no es dada a la bebida, no es pendenciero, no amante? ¿De qué está hablando? es una persona que está manifestando los dones del Espíritu Santo. Sí, pero todo esto que está hablando ahí, de qué, como no sé, ¿de qué ¿Son parte? requisitos? Sí, esos requisitos, ¿qué demuestran de la persona que es irreprensible? Persona íntegra, balanceada. ¿En qué? O que ha ¿En sido qué? regenerado. En su comportamiento, en cómo se En su relaciona. comportamiento. ¿Cómo se relaciona? Bien, bien, bien. Vas bien. Voy a llamarlo esta es una palabra de pronto muy caprichosa para mí, pero de lo que está hablando acá es del carácter, que dice cómo son las personas. O sea, yo puedo decir, yo soy de un carácter dulce, yo soy lindo, pero yo a toda hora soy de mal genio. ¿Será que estoy siendo así y mi carácter es dulce? No. Entonces aquí habla primeramente de la familia y segundo de su carácter, de su forma de ser. O sea que ya es su forma de ser primero en su casa y ahora uno con quien no es obstinado, uno con quien no es iracundo, uno con quien no, con quien bebe, con el prójimo. Entonces estos requisitos demuestran mi carácter ante los demás, no solamente ante mi familia. Aquí se abre un poquitico más, o ante la iglesia. Entonces lo primero es que no debe ser obstinado, no debe ser iracundo. No son prohibiciones, sino sencillamente está describiendo a la persona que es idónea para ese cargo. Cualquiera que quiera servirle al Señor debería tener estos requisitos, su carácter. No es que viva de una manera cohibida, yo no voy a tomar porque me ven, yo no voy a tomar porque me voy para el infierno. No, no, no. Es que yo no tomo porque así soy yo, estoy convencido, así es mi carácter. Yo puedo ir a cualquier reunión y me pueden pasar la copa del trago que más me gusta, pero no, no, porque tengo una convicción. Mi convicción no está en la prohibición, sino si mi convicción está en quien yo he creído. Y porque en quien he creído, entonces yo no lo hago. Eso es parte del carácter. ¿Por qué fallamos como hermanos en Cristo? Porque fallamos. Por ejemplo, en el segundo punto que es no iracundo, ¿cierto? Es algo que es muy complicado para nosotros los seres humanos, es aprender a manejar nuestro carácter. Pero dése cuenta, no obstinado,
no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Esa persona que tiene ese carácter, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Qué fruto del Espíritu Santo él tiene? El dominio propio. Gracias, hermana Isabel. Esta hermana Isabel está conectada hoy. Uf, qué bueno. Dominio propio. Irreprensible es aquel que tiene una sola esposa, que sus hijos, que comparte el evangelio con sus hijos, que sus hijos le reconocen su liderazgo, pero que tiene un dominio propio total. Entonces, el que quiera servir al Señor, el que quiera decir yo soy, o quiera meterse en algo de las cosas del Señor, lo que debe tener primero es dominio propio. Por eso es no. Eso no está caprichosamente. Es yo digo no cuando yo puedo dominar las cosas. Estas cosas que están ahí, ¿a quién no es obstinado? ¿Quién no es terco? ¿Quién no quiere tener siempre la razón de todos nosotros? Yo creo que todos. El que diga que no, yo quisiera hacerle una estatua, porque todos queremos tener la razón, o todos queremos decir, sí, es así. ¿Quién no es iracundo? ¿A quién no le da mal genio? ¿Quién no se pone bravo porque le desobedecen, en el caso de nosotros los padres, o porque las cosas no salen bien? Todos. Pero cuando yo tengo dominio propio, eso no me domina a mí. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. Nunca la palabra dice del Señor que es un pecado uno airarse. El problema está, ¿qué hago con esa ira? Digamos que la ira está dentro del ser humano, de la persona que ustedes quieran, que ustedes ven lindo, el cristiano que ustedes idealicen. Él en determinado momento le puede llegar la ira. El problema es cómo manejo yo la ira. Entonces, cuando yo la manejo, cuando esa ira me llega, cuando yo soy un terco y yo puedo dominar eso, yo puedo dar el brazo a torcer, yo puedo dar la reversa, yo puedo permitir que los otros también tengan la razón. Esa es una persona que tiene dominio propio. Ese es el tipo de personas que necesitaba Tito en cada ciudad para dejar en las iglesias donde estaban. Entonces, una persona que tiene dominio propio. Y sigue. Y si ustedes se dan cuenta en el versículo 8, que es un contraste con el versículo 7, dice, si no, entonces, ¿cómo debe ser? Hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Otra vez está el dominio propio. ¿Cómo la ve? Entonces, el carácter debe tener un carácter de dominio propio, primero. Y lo segundo es que me da una serie de cosas que eso de ser hospitalario, de querer lo bueno, o sea, es una persona bondadosa. Entonces, dése cuenta estas palabras que vienen acá. Bondadosa, prudente, justo, santo. ¿A quién le corresponde esas características? Bondadoso, justo y santo. ¿A quién? ¿A quién le corresponden esas características? ¿El obispo? No. Cristo. Mira, Cristo. ¿a quién? A Cristo. Hermana Lauris, muy bien. Son de Dios. Sí. Son de Dios. Sí. ¿Sí o no? Son de Dios. Y por eso las separé. Las separé por algo. Las separé adrede porque la bondad viene de Él. La justicia viene de Él. La santidad viene de Él. ¿Qué me puedes entonces mostrar a mí estas cosas con respecto a ser uno obispo o ser anciano? Tener el carácter de Cristo. Y para yo tener el carácter de Cristo, ¿qué necesitaría tener? La El palabra. Bien, tendré que tener yo una relación, practicar esas cosas. Eso viene de Dios, o sea, mi vida cristiana, recuerde los frutos, ¿cierto? Amor, paz, gozo. Esos frutos
es el resultado de algo. Todos los frutos son el resultado de algo. Y aquí veo la justicia, la santidad y la bondad. Son el resultado de mi relación con Dios. Entonces, esta persona debe tener una estrecha relación con Dios y debe mostrar los frutos de esa relación. Yo no puedo, yo escucho a personas orando, y no las voy a criticar, sino yo escucho muchas personas orando donde, Señor, dame santidad. Señor, dame santidad, creyendo que la santidad viene por osmosis, como si llegara sobrenaturalmente y entonces yo resplandezco como la nieve, cosa que ustedes deben conocer allá. Sí, y eso no se da. Yo me hago santo es enfrentando el pecado. Yo me hago santo apartándome para Dios, dedicándome a Él. Así es que yo encuentro la santidad. La santidad no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Es el trabajo del Espíritu Santo conmigo, Él trabajando en mí. Entonces, dése cuenta que estas personas que son bondadosas, justas y prudentes tienen una relación estrecha con Dios. Y esa relación se nota mostrando los frutos del Señor. Nadie puede mostrar un fruto, ningún árbol puede sacar el fruto si no ha sido sembrado, si no ha sido bien plantado, si no ha sido bien regado, si no ha crecido bien, no puede dar fruto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y aquí solamente veo frutos de la relación con Dios. El celo hospitalario es el resultado de lo demás. Y aquí sí hice tres cositas que de pronto sí nos toca a nosotros. Prudencia y dueños de sí mismos. Que también yo no puedo ser dueño de mí mismo, porque sí, es que yo me voy a dominar. Yo veo a los lamas, a esos que se ven tan pacíficos. Uno los ve, qué paz. Sin embargo, tienen guerras. Y también tienen que enfrentarse. 2 o 3 en el mundo han demostrado que las armas pues no lo son. Sin embargo, han muerto viviéndolo desafortunadamente. Yo pensando en Gandhi y todos esos orientales especialmente que hablan de ser dueños de sí mismo, donde abre tu mente. De eso no se trata acá, porque precisamente una de las cosas que siempre se ha combatido es el gnosticismo, que se quiere meter en la iglesia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque todas estas cosas son el resultado de mi relación con Dios, no de que yo me hago así. Nosotros pensamos que nos hacemos así nomás. No, este es el resultado de tener una relación con Dios. Señor, mira, me cuesta esto. Señor, mira, ayúdame. Cuando me cobran a mí me da rabia porque a mí no me gusta pagar. Ayúdame a pagar. ¿Cierto? Es un ejemplo que pongo loco, pero es más o menos eso. Entonces, Bueno, todas estas... es un ejemplo bien dicho. A mí me da rabia cuando me cobra Hacienda por la cara. Yo no tengo que pagar. y hermana, tranquila. Más adelante el texto te va a contar y te va a hablar al respecto de lo que tú acabas de decir. Porque Tito también toca ese tema. Así que no te preocupes, pero esto que estamos hablando es el resultado de una relación con Dios. O sea, eso es la manera en que nadie puede servirle a Dios. Si ustedes se dan cuenta, porque aquí no dice el que tenga los siguientes dones. ¿Sí lo ven? No, sino el que tenga este tipo de carácter y el que tenga este tipo de vida, de estilo de vida. Esos 3 versículos que llevamos son fuertes. Por eso en el versículo 9 dice así, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Sí se dan cuenta? Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿De qué me está hablando ahí? ¿Qué quiere decir esas palabras? Discipulado. ¿Qué quieren decir esas palabras? No. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿Qué significa eso? Alguien que está aplicando los principios de la palabra en su vida. Claro, exactamente. Quiere decir, si yo lo
parafrasear, viviendo la palabra conforme a lo que ha aprendido. Mm. Ese es el estilo de anciano que necesita la iglesia, de supervisor, y el otro de vigilante, de guarda. Entonces, esa es una persona, aquí no habla, sino va a volver a decir lo mismo, entonces tiene que tener un carácter dado por una relación con Dios, y este se da porque conoce la palabra. Yes. Yo no puedo, a veces nosotros los cristianos vivimos con prohibiciones. Yo mismo me prohíbo, es que esto es pecado, pero no pensamos por qué es pecado. Cuando dice la palabra de Dios, no mires al vino, o no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y muestra, y es que quiere decir que la bebida lo único que trae son problemas, no traen cosas agradables. Razón por la cual yo no debería ser dado al licor. Entonces, estas cosas que están antes es porque yo conozco la palabra del Señor, y porque no solo la conozco, sino que la vivo. Esto es como si estuviéramos armando un rompecabezas de cómo una persona verdaderamente es cristiana. Es fácil decir, yo soy cristiano, difícil vivir al estilo que Cristo nos llama. Pero, ¿dónde podemos aprender? Porque es que nos dicen, no, esto no se hace. ¿Dónde podemos verlo? En su palabra. Una vez yo lo vea en su palabra, entonces yo debo tomar la decisión y permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y pueda entonces hacer las cosas. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, y dice, y ahí entonces encontramos por primera vez algo, un propósito. ¿Para qué es todo esto? ¿Cuál es el propósito? Poder exhortar a otros y convencer a los que contradicen la palabra. Para Pues que según, pueda, según lo que está ahí. para que pueda qué, para que pueda qué, para qué, hermana, Exhortar para qué, para exhortar, ¿a quiénes? Pero, perdón, exhortar, ¿cómo? con sana enseñanza, con la propia palabra. ¿Ves? ¿Por qué puedo exhortar con la propia palabra? Según el texto. Porque yo la estoy viviendo. Amén. Esa es la razón. Mm. Ese versículo 9 es muy clave, porque él dice, viviendo la palabra, que es lo que usted ha aprendido, para que sea capaz de animar, de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Yo no puedo contradecir a nadie si yo no vivo. Yo no puedo decirle a alguien, mira, no hagas esto si yo lo estoy haciendo. Lo dice la palabra. La manera en que yo puedo animar a las personas, escúchenme, porque exhortar es animar. La manera en que es que ellas vean cómo yo vivo. Y entonces viendo cómo yo vivo, dicen, es que sí se puede. A veces cuando uno le dice a las personas de la vida de santidad, dice, no, es que eso es muy difícil. Pero si alguien que vive bien, que su vida es transparente, por eso es la palabra clave acá, desde el principio, es irreprensible, sin acusación, que nadie tenga acusación alguna de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? ¿Para yo sentirme más que los demás? No, para animarlos a ellos, a que vivan de acuerdo a la palabra del Señor. Y hoy era duro, considero todas estas palabras duras, porque tenemos una concepción del cristianismo diferente. Yo ya soy salvo. Yo antes era católico, pero yo ya hice la oración de fe y yo ya soy salvo. Y sigo viviendo como yo quiero. No pasa nada, no pasa nada.
Entonces uno los ve allá en rumbas o en tomatas y bueno, hermano, ¿qué pasó? No, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, ya el Señor me salvó, ya, Él ya hizo la labor en la cruz del Calvario, yo ya puedo vivir tranquilo. Y ese concepto se mete dentro de la iglesia. ¿Y saben una cosa? Ninguna de estas cosas pueden saber mucha palabra, pero no vivirla. Podemos saberla, toda la Biblia, pero si no la vivimos, no tenemos cómo ser capaces de exhortar a otros y decirles, es que esta es la sana doctrina, que es lo que nos encanta decirle a todos. Todos nos gusta decir eso, a todos, a todos. ¿Qué iglesia va? Yo voy a una iglesia de sana doctrina. No, y eso es maravilloso que todos digamos eso, pero ¿cómo sabemos que es de sana doctrina? Ahora sí, ¿cómo sabemos cuál es la sana doctrina? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo? Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. La sana doctrina. Si ustedes se dan cuenta en estos versículos 5, 6, 7, 8 y 9, está unido el tema del libro, la sana doctrina y las buenas obras. Ahora, quisiera que todo lo que le viésemos de aquí en adelante lo viésemos con esa óptica, para que pudiésemos entender el libro, para que pudiésemos entender a Tito. ¿Qué es lo que Pablo le quiso decir a Tito? Aquí está la sana doctrina. Entonces, ¿yo dónde la encuentro? En la palabra que es fiel. ¿Qué tengo que hacerla? Vivirla. O sea, por eso retenerla. Si yo la retengo, si yo la vivo, ¿cómo entonces son mis obras? ¿Cómo son mis obras? Buenas obras. Buenas obras. Entonces, la sana doctrina y las buenas obras van unidas. Ahora, quiero decirles una cosa. El concepto a veces que tenemos de buenas obras es de hacer. El concepto de este texto es de ser. Y una cosa es hacer y otra cosa es ser. Yo puedo hacer muchas obras con el dinero que tengo y ser una mala persona. Y yo puedo ser una muy buena persona y no tener con qué favorecer a otro, comillas. Pero si yo, con mi vida, con lo que aprendo en la palabra, soy una persona irreprensible, con eso estoy ayudando a otra persona a venir a los caminos del Señor. Creo que es la máxima idea, o sea, yo estoy de acuerdo que hagamos buenas obras, listo, bendecir, si hay que bendecir, es más, está en la palabra del Señor, pero primero debo ser antes de hacer. Antes de preocuparme de hacer, debo preocuparme de ser. Y aquí es que sea, por eso dice así, que sea irreprensible, que no sea obstinado, que no sea iracundo, que no sea dado a la bebida, que no sea pendenciero, que no sea amante de ganancias deshonestas, sino que sea hospitalario, que sea amante de lo bueno, que sea prudente, que sea justo, que sea santo, que sea dueño de sí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Que sea. Entonces, todas estas cosas nos animan a nosotros no a hacer, sino a hacer. No a hacer, sino a ser. Las buenas obras son el resultado de conocer la palabra del Señor. Todo esto, por eso dice, reteniendo la palabra fiel. No hay forma de que yo sea esto si no vivo la palabra del Señor. Todo esto lo puedo hacer porque la palabra lo dice. Hay algo que me llama la atención, es en Jesús, cuando dice inclusive el texto que lo querían tentar y con la ley, entonces él dijo que la resumía en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo, y amar al prójimo como a sí mismos. ¿Y cómo y por qué? O sea, ¿de qué se trata? Si yo amo a Dios, yo quiero que mi prójimo, como sea, que sea que conozca al Señor,
Por eso es que muchas veces no nos preocupamos por el prójimo, porque nuestra relación con Dios no está bien. Entonces, esta parte de hoy, solo quería que nos concentrásemos en eso, en que nuestro hogar debe ser el primer lugar donde nosotros compartimos la palabra. Y ahí nadie debe acusarnos. Sí, tenemos hermanos, ustedes me van a decir, es que yo les he hablado a mis hermanos y no han creído. Listo, no hay problema. El problema es cómo soy yo. Eso me hace pensar a mi familia. Y es que lo hablamos aquí con mi esposa y mi hijo. Siempre es buscando la caída. Siempre es cómo señalar, cómo poder. Entonces eso hace, yo le digo a ella, cuando me dice, ¿tú cómo haces? Porque ellos están esperando que tú digas algo, que tú le embarres, que tú, y te caen como yo le digo, sí. Y eso me gusta, le digo yo a ella. Eso no me disgusta. Eso me gusta, porque eso hace que yo me pegue más al Señor, que yo quiera que eso que ellos me exigen me hacen a mí mejor persona. Y a veces nosotros lo vemos como la contra. Es que ellos no sé qué, no, qué chévere que uno se pare ante ellos y les pueda decir uno las cosas tranquilamente sin señalarlos, que pueda hablar de la sana doctrina, que pueda hablarles de Cristo, porque yo vivo a Cristo. Eso es muy bonito. No nos preocupemos por la salvación, o sea, que se conviertan, que es que no se han convertido, es que no, tranquilos, vivamos la palabra, que eso los atraiga, que eso los traiga. Y así el Señor hace su obra, Él es el que convence de pecado, como dice Él, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo no sé cuántos de acá, o sea, no sé si los que yo leo acá, Román, Dismer, Isabel, Lauris, Tatiana, todos los esposos que están ahí quisieran ser ancianos o quisieran ser obispos. Independiente que uno quisiera ser, debería ser. A mí me encantan los otros textos, los textos paralelos, de Tito. Yo los llamo los paralelos, lo que Pablo le dice a Timoteo o lo que Pedro dice con respecto. Si alguno anhela obispado, buena cosa, ¿cierto? O sea, eso es muy bueno, eso es excelente. O sea, anhelar ser así, pero toca ser así como está escrito acá. Es que, escúchenme, irreprensible en la casa, irreprensible en la iglesia, irreprensible en la familia, irreprensible con todas las personas. ¿Cómo sé que soy irreprensible? Cuando tengo cada una de esas cosas. Tengo dominio propio, no soy iracundo, y cuando me da me puedo controlar, no soy obstinado, doy el brazo a torcer, todas estas cosas. En Primera de Pedro 5, del 1 al 4, es el pasaje que más conecta a los ancianos con los pastores. O sea, esto no es que esté allá suelto. Primera de Pedro 5. Dice así, 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. ¿Quiénes son los que apacientan? Los pastores. Entonces, cuando la hermana Isabel dijo que el obispo es el pastor, aquí también te digo, aquí dice el anciano, yo anciano, o sea, los ancianos. Entonces, apacentad la grey de Dios. No solamente son supervisores, también pastorean. No solamente están pendientes de, sino también lo hacen. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cuáles son la grey? Las personas.
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Yo no quería hablar del tema, pero en todo lado está, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que nadie era más que nadie? Y aquí está Pedro hablando de eso. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No se trata de que yo soy superior. No se trata de que yo te voy a señorear. No, yo te voy a pastorear. Yo te voy a alimentar. Yo no te voy a señorear. Es aquí donde quería, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y bueno, también al igual que Pablo a Tito, Pedro también a la Iglesia Universal le da una serie de consejos a otra persona. Entonces, si se dan cuenta, esta es una palabra fuerte, porque si yo también quiero servirle al Señor en lo que sea, yo debería tener primero cuidado cómo es mi carácter, cómo es mi reputación. No necesito hacer nada, necesito serlo. Quitémonos a veces, que es lo que yo quiero, como esa carga fuerte, es que tengo que ser. Así es una cosa que cargamos fuertemente. No, vivamos libres y vivamos agradándole al Señor. De acuerdo a lo que hemos hoy leído. No solo a ustedes lo que hemos aprendido, sino también a mi vida. Es una responsabilidad grande conocer esta palabra de esta manera. Porque eso hace que yo tenga que vivir más, hablar menos, vivir más, decir menos y ser. Amados hermanos, hoy ya es hora de terminar. Se me hizo muy corto. Sí. Se me acabo de dar cuenta, sí. Y eso por lo que no participaron hoy casi. Pero Muy interesante. Pero bueno, teníamos alguna tareita, ¿cierto? De marcar y esas cosas. Espero que lo hayan hecho. Espero que esto que hemos visto, esos 4 versículos, nos iluminen, porque si esos son las personas que están calificadas para el servicio, sería interesante que nosotros nos evaluásemos. Si estamos y si yo no estoy calificado, ¿qué me falta? No se trata de condenar a nadie, sino precisamente de animarnos los unos a los otros y pensar qué nos falta, en qué podemos mejorar, cómo el Señor puede trabajar aquí para nosotros poder ser bondadosos, justos, santos, prudentes. Es que la lista es complicada, pero creo que vale la pena. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque Tito no hizo la tarea. Porque si la hubiera hecho, entonces Pablo no lo hubiera escrito de esta manera. Y nosotros no supiésemos cómo te agrada a ti que seamos para servirte. Y no solo para servirte, sino en nuestro diario vivir. Permítenos ser irreprensibles en nuestros hogares primeramente, Señor. Permite que el que vive con nosotros, el que está muy allegado a nosotros, pueda verte a través de nuestra vida, Señor. No somos perfectos, pero en ti encontramos la perfección. Y si tu palabra nos ilumina el camino para hacerlo, permítelo que nos vivamos, Señor, tal cual. No que omitamos, sino que vivamos, Señor. Gracias por la tarde de hoy, noche ya en Suecia, y permite que descansemos y estemos en paz, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Una preguntita rapidito nomás. Con respecto a las sí. tareas que usted deja, Sí. estas las vamos a ir corrigiendo más adelante para saber si hicimos bien, si fallamos. Claro, no sé. a medida que vayamos viendo el tema, vamos viéndolas, ¿sí? Sino que estamos preparados. Yo quisiera que todos participaran, que yo no hablara, que aquí hay que menos hablar, decía yo, pero entre más esa información la tengamos, más la podemos compartir lo uno con lo otro.
Dentro de 8 días vamos a compartirlo, parte de lo que ya hemos visto. Hoy, porque nos concentramos en esto, que es lo que Pablo le estaba pidiendo a Tito de estos ancianos y obispos. Pero sí, Ya. sí, lo vamos a desarrollar, hermana Isabel. A medida que veamos las cosas, lo vamos a trabajar. Así que Gracias. no has perdido el tiempo haciendo las tareas. Bueno, gracias. Listo. Bueno, Hermanos, muchas gracias por esta Bueno, un noche. abrazote. No, no había saludado ni a Laura, por acá también está Tati, que entraron un poquito después, y pues estaríamos viendo el próximo viernes 21 de diciembre. Quiero mirar el calendario, hermano Oswald. El próximo 21 es un lunes, hermana. Sí, ¿hay algún inconveniente? ¿Celebran? ¿Usted se va de vacaciones? Yo te voy a ser sincero, yo salgo a vacaciones este viernes, pero yo sigo con ustedes el 21. Sí, bien, gracias. Y si puedo, el 28, no te preocupes. Y el 4, o sea, hasta que ustedes Sí. digan, por favor, déjenos descansar, entonces yo les dejo descansar. Sí, ok. ¿Los hermanos están de acuerdo? ¿Alguien tiene algún inconveniente? Igual tenemos que estar en nuestras casas, entonces creo que es un muy buen tiempo aprovechado de estar aquí. Hermanos, Cuando ¿qué quieran dicen? parar, paramos, ¿no? Paramos, No, no os preocupéis. ningún inconveniente de mi parte. Ningún Yo no tengo inconveniente. ningún problema. Antes que chévere. Exacto, exacto. Estamos muy, muy contentos y sí, yo estaba súper concentrada y me ha encantado Qué bueno. esta hora. Ha sido la mejor hora del día. Bueno, Hermano me alegra. Oswald, Entonces, muchísimas el 21, gracias. el 21 nos vemos. Dios nos Perfecto. da vida. Amén. Hermanos, entonces el 21 estaremos aquí a las 7:30 de la noche. Y les agradezco muchísimo por estar ahí, por permanecer y también para que ustedes puedan invitar a otras personas o esto mismo que han aprendido hoy puedan compartirlo con alguien más. Ahorita que lo tienen así súper fresco, pero igual pues siempre tengan notas en su Biblia, les va a servir muchísimo. Gracias, hermano Oswald. Dios lo bendiga, Dios Bueno, lo guarde. yo los dejo. Estaremos hablando. Bendiciones. Sí. Hasta luego, Abrazos a hermanos. todos. Sí, señor. Muchas bendiciones para todos. Igualmente, Dismeri, Laura, Tatiana, Isabel, Román, muchas gracias. Estaremos en contacto. Cualquier cosa está ahí el grupo de WhatsApp. Bueno, Gracias, Amén. pastora. Feliz noche a todos. feliz noche. Adiós. Gracias Adiós. igualmente. Adiós. Adiós.